La manipulación meteorológica es un hecho contundentemente real. Antiguamente cantaban o tocaban tambores y provocaban lluvias, ¿no? Había que saber hacerlo. Eso llevaba un pulso, un ritmo, y el ser humano conocía esas artes, ¿no? ¿Con qué materiales se puede provocar lluvia y con qué materiales se puede repeler las nubes para que no llueva? Polvo de carbón, yoduro de plata, aluminio, o sea, cualquier secante higroscópico o no higroscópico vale para desecar una nube. Pero lo que está claro es que hoy día, con la cantidad de aerosoles que estamos recibiendo, podemos decir que el top 10 de los problemas de salud que tiene la especie humana actualmente probablemente sea de esto. Ya han decidido que España ya va a dejar de ser la huerta de Europa, ahora va a ser Marruecos. La idea básicamente que ellos tienen es que toda la producción de alimentos quede en manos de grandes corporaciones y que sean ellas las que distribuyan la verdura, la fruta. Pero ¿qué pasa? Que ellos van a poder meter lo que ellos quieran. Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a un invitado muy especial, Naucet Morgade. Va a ser de los pocos que no voy a presentar porque quiero que se presente él. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Naucet, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Me alegro. Naucet, mucha gente de la disidencia ya te conoce porque te hemos visto en el programa de Flippity Flippity Flop, flop. perdona, Lara. Y también te hemos visto con Josep Pami en alguna conferencia suya, por lo que mucha gente te conoce. Pero para la que no, porque tengo audiencia que a lo mejor no está metida en el mundo de la disidencia, ¿quién eres? ¿Qué te dedicas? Bueno, básicamente soy una persona que hace activismo, además un activismo climático y por los derechos humanos, pero muy centrado en el activismo climático. Ujú. Naucet, la ingeniería, ¿es real? La manipulación meteorológica es un hecho contundentemente real. Lo que pasa es que, aunque antiguamente se conoció mucho, todo el mundo, todo el público de todos los países la conocía, en algún momento pasó a la clandestinidad, sobre todo cuando llegaron los tratados internacionales, y esa clandestinidad sorprendentemente se consiguió por los medios de comunicación. Ujú. Es increíble, y yo espero poder demostrarlo poco a poco, es increíble cómo algo que todo el mundo conocía hace 80 años, 50 años, ahora nadie lo conoce. Y de todo lo contrario, la gente Ujú. cree que es un bulo. Seguramente conocerás el proyecto Popeye. Ujú. Estados Unidos cambió el clima en Vietnam para que los suministros no les llegaran, provocó unas lluvias las que provocó que los suministros no les llegaran a los vietnamitas e incluso inundó túneles. Y a raíz de eso, el discurso oficial es que a raíz del proyecto Popeye es cuando se hicieron los convenios de la ONU para que la manipulación del clima no se dejara de utilizar, sobre todo en la guerra. Sí, y no solo Popeye, también el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, a manos del genocida Henry Kissinger, hizo auténticas tropelías en toda Indochina, por supuesto, prolongando los monzones, alterando el tiempo para que la ruta Vietcong no pudiera tener éxito, fumigaron con napalm a la Mm. población civil, mataron una cantidad de gente increíble. Y aparte, han cometido muchos crímenes en muchos sitios del mundo. Y digamos que las convenciones internacionales, tanto la ENMOD como todas aquellas propuestas por el Senado y por las Naciones Unidas, básicamente fueron trapitos frescos, ¿no? Ujú, Para una fiebre que era mucho más virulenta, ¿no? ujú. Y fue por eso que pasó a la clandestinidad. Has mencionado las fumigaciones. Hay Ujú, personas que no creen que los bueno, que los aviones no fumiguen. ujú. Tenemos pruebas de ello, De los aviones. de las fumigaciones. Claro, hay un refrán, un dicho gracioso que dice que si tiene pelo, mueve el rabo y ladra, probablemente sea un perro, ¿no? Entonces, ya tenemos suficiente información como para saber que realmente están dispersando algo en Ujú. la alta cota que está inhibiendo las precipitaciones, y no solo inhibiendo precipitaciones, sino que también provoca estragos como lo que ocurrió en Valencia. Es cuestión de documentarlo. Yo lo estoy documentando. O sea que estás reuniendo información para Ujú, luego exponerla, de decir estas son las pruebas ujú. de que están alterando el clima, ¿no? Sí, llevo muchos años y cada vez hay más información. Lo que hay es un problema de alcance. Yo no tengo el Mm. alcance que tiene un medio de comunicación, al contrario, de vez en cuando la televisión o los periódicos me dedican algún artículo desacreditando el mensaje, no lo que digo, porque es que no pueden hacerlo. Entonces, al final, quien me conoce, Mm. me conoce. Y quien ve las pruebas que yo doy,
se convence porque es que son pruebas, no son interpretables. Ujú. No tienes tampoco a lo mejor los medios, la financiación que puede tener un medio de comunicación para hacer una investigación como esta. Y creo que te he escuchado alguna vez decir, Naucet, que has hablado con pilotos Ujú. que te han comentado que puede ser que en el combustible estén añadiendo algo. Sí, después de mucho tiempo y bueno, de años de estar en esto, poco a poco fui llegando a la conclusión de que probablemente estaría en el combustible. Además, es evidente porque encontré patentes que así lo describen, ¿no? De hecho, la patente Welbach, que es un caballo de Troya también de ellos mismos, lo reconoce. O sea, reconocen que van a sembrar nubes con aluminio, en este caso, ¿no? Entonces, los pilotos lo único que hicieron es seguir corroborando más. De hecho, ellos están convencidos de que algo está ocurriendo. Ellos no son conscientes, me lo dicen, ¿no? Es como un conductor de autobús que tú le echas algo en el combustible, ¿no? El Ujú. tío va contaminando, va echando, imagínate, quemando aceite, dejando la calle por detrás blanca, pero no se da cuenta, ¿no? Claro, Entonces ellos son conscientes de eso y no paran de corroborarlo. claro, es como cuando tu tubo de escape del coche está echando humo y tú no te das ni cuenta. Te va Ujú. mal y tú no te enteras. Vale, ¿y con cuántos pilotos has hablado sobre este tema? Unos cuantos. Pues Unos más o cuantos. menos hay un número que me puedas decir. Pues aproximadamente 5, 6 y estoy ¿Pilotos en contacto. comerciales? Pilotos comerciales, además de aerolíneas importantes, comandantes. Ujú. Claro, no podemos decir nombres ni compañía porque le Tienen miedo. estaríamos, no, Sí. tienen miedo y además que los pueden echar de sus puestos. No, seguro. De hecho, alguno ya tiene problemas por haber dado su opinión. Ten en cuenta que las aerolíneas son muy elitistas, ¿no? El Ujú, personal, todo, ¿no? Entonces, si alguno muestra una opinión como esta, pues se puede meter en un problema ujú. con los compañeros, con la gente de la... ¿Es lo mismo la geoingeniería que la manipulación del clima? No, la geoingeniería es manipulación del clima. Bueno, la geoingeniería es una ciencia que abarca muchas técnicas, ¿no? Pero básicamente la geoingeniería es la forma, o sea, lo que ellos proponen Ujú, para paliar el supuesto cambio climático. Entonces, ellos utilizan la manipulación climática, que es destrozar el medio ambiente, la utilizan para generar caos climático ujú, o caos medioambiental y entonces ofrecen la geoingeniería como solución porque nos han hecho creer que el planeta se está calentando y entonces hay que repeler, ¿no? Hay que modificar el albedo y repeler la radiación solar para que no se caliente, cuando en realidad son los aerosoles que ellos están dispersando continuamente los que aumentan la temperatura aquí abajo. ujú, Entonces es una especie de psicopatía muy inteligente por parte de ellos. ujú. Has mencionado tantas cosas que me surgen un montón de preguntas. Vamos a empezar una por una. Vale, cambio climático. Ujú. ¿Es real o no es real? No, claro que no es real. Lo que hay es una alteración. Artificial. Una alteración artificial, claro. Básicamente es como si tú estás en una piscina, ¿no? Y estás ahí fresquito, ¿no? Debajo de un árbol y yo te talo el árbol y te digo, oye, ¿no notas calor? Sí, sí. Y te digo, pues es que ha pasado algo. Y tú, pero ¿por qué habrá sido, no? Yo juraría que aquí había un árbol. No, no, no había un árbol. Entonces yo te convenzco de que lo que ha ocurrido no ha ocurrido y lo que no ha ocurrido ha ocurrido. Ujú. Entonces culpan al CO2. Vale, y entonces una pregunta. Todo eso que nos cuentan de la era de las glaciaciones, de que antes todo era volcán y no había agua en el planeta, eso no era no ha cambiado como el clima de toda la Tierra y de que antes, por ejemplo, existía el supercontinente Pangea y que por el movimiento de las placas tectónicas ha cambiado todo. Me imagino que si las placas tectónicas mueven también la Tierra, el clima también cambia, ¿no? ¿Y eso no sería cambio climático? El cambio climático es algo cíclico. Es obvio que el planeta está cambiando continuamente, ¿no? El clima cambia, es obvio, pero es algo natural. O Vale, sea, que eso nadie lo niega. Pero lo que está ocurriendo ahora no es un cambio climático, es una manipulación climática. vale, artificial. Vale, ¿cómo lo provocan? ¿Solamente a través de las fumigaciones? No, lleva un software y un hardware. Lleva una parte mecánica, que es la dispersión de aerosoles estratosféricos de alta cota, y una parte electrónica, digamos, que es los pulsos de ondas de radares y antenas, ¿no? Antiguamente se utilizaba el proyecto HARP, muy famoso, supuestamente, bueno, estaba encubierto como una inocente investigación de auroras boreales, pero en Ujú, realidad era el ejército quien estaba detrás. Y eso se hizo muy conocido y luego ya pasó
O sea, cambió y ahora se hace con radares, Ujú. radares Doppler directamente. Vale, Naucet, yo he escuchado muchas veces, que a lo mejor puede ser mentira, pero he escuchado que, por ejemplo, en el antiguo Egipto utilizaban una especie de polvos, que me imagino Ujú, pues que sería a lo mejor aluminio o algún material, pues no lo sé cuál, que provocaba lluvias. Es decir, ujú. que ya desde antiguo se hablaba de la manipulación del clima para provocar lluvias o para repelerlas. ¿Con qué materiales se puede provocar lluvia y con qué materiales se puede repeler las nubes para que no llueva? Vale, sí, efectivamente, la naturaleza, cuando era virgen, antiguamente cantaban o tocaban tambores y provocaban lluvias, ¿no? Había que saber hacerlo, eso llevaba un pulso, un ritmo, y el ser humano conocía esas artes, ¿no? ¿Qué materiales utilizan? Bueno, se puede utilizar de todo, desde polvo de carbón hasta yoduro de plata, sobre siembra con yoduro de plata. Se puede utilizar aluminio, trimetilaluminio, o sea, cualquier secante higroscópico o no higroscópico vale para desecar una nube. Incluso los rusos al principio utilizaban cemento, una mezcla de cemento con, creo recordar, yoduro. Mm. Y claro, creaban una sobresiembra de núcleos de condensación y disipaban las lluvias. Vale, no entiendo químicamente cómo funciona todo eso, porque no soy físico ni químico ni nada, pero luego también se suele utilizar una frase mucho Ujú. popularmente que es no cantes que vas a hacer llover, ¿no? Sí, Porque sí. si cantas mal, como que atrae la lluvia. ¿Eso puede ser algo relacionado con el tema de la vibración o con algo de eso? Bueno, de hecho, antiguamente decían que si dabas un tiro al aire podías desencadenar una lluvia. Cuando explota una bomba nuclear, o supuestamente nuclear, que hay muchas opiniones al respecto, se produce al rato siguiente se produce la famosa lluvia nuclear, ¿no? Mm, Con lo cual vemos que la naturaleza cada vez cuesta más estimularla, porque cada vez está más violada por ondas, por agresiones de todo tipo tecnológicas, pero sí que vemos que la naturaleza reacciona. mm. ¿Y los radares lo único que hacen es dispersar las nubes? Yo creía eso, pero cuando ocurrió lo de la gota fría provocada de Valencia, descubrí que habían más aplicaciones. Y por lo visto, y por lo que yo he estado investigando y otros compañeros, también tienen la capacidad de levantar la humedad para provocar nubes a un ritmo aceleradísimo y provocar grandes tormentas, que eso fue lo que ocurrió en Chiva. Ujú. ¿Hay algún país en el que se estén centrando sobre todo en cambiar su clima o esto ocurre en todos los países del mundo? Bueno, yo creo que ocurre prácticamente en todo el mundo. Lo que pasa es que ellos le dan prioridad a los países, bueno, tal como decía el ex director de defensa, ellos se centran, de Estados Unidos, perdón, ellos se centran en los países o en los lugares poblados que más den que hablar. Obviamente no te van a hacer estas cosas en un país africano Ujú, pequeño, desconocido o latino, sino que lo hacen en lugares donde la gente hable, donde los medios de comunicación estén presentes. ujú. Es mucha propaganda. O sea, el cambio climático es pura propaganda. ¿Quiénes son los que deciden, ahora vamos a alterar este clima, ahora vamos a alterar el otro? ¿Quiénes son esos grupos de poder que deciden todo esto? Nosotros no lo sabemos. Lo que sabemos es quiénes lo ejecutan. Lo ejecutan gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos lleva décadas haciéndolo, el Ministerio de Defensa lleva décadas haciéndolo, además lo reconocen, ahora no, lo reconocían, mañana lo veremos en la hemeroteca. Y está claro que detrás de los gobiernos, porque obviamente nosotros no tenemos gobiernos, ningún país, ni Mm, España, ni Portugal, ni Chile, estos gobiernos trabajan para unos amos, unos dueños, que mm. son los que les dan de comer, los que los ponen ahí. De hecho, lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Hay un documental muy bueno que se llama Cell Gates, que lo explica muy bien. Ellos ponen y quitan gobiernos en Ujú. todo el mundo, y no tienen ningún problema. Y es que además lo reconocen, porque hay ex agentes de la CIA que lo reconocen. Fíjate. Ujú. Hay un problema que leí yo hace tiempo porque he estudiado relaciones internacionales y Sí. vimos un caso en clase, de hecho, de la universidad, que era que India se estaba quejando a China Ujú. porque o sea, China estaba empezando a crear nubes artificiales Sí, para provocar lluvia y le decía a India, oye, que me estás quitando a mí, o sea, claro, en tu lugar llueve, pero en el mío no, claro, que párate un poquito. claro. ¿Esto es un teatro o esto lo hacen aposta los gobiernos? No lo sé, a ver, hay muchos teatros, muchos. Incluso que un dirigente se queje a otro o a Naciones Unidas, también puede ser un teatro. Lo que está claro es que, por ejemplo, la convención ENMOD lo que prohibía
o lo que prohíbe es el uso de la manipulación climática de forma hostil, pero sí permite con fines pacíficos. Eso es una trampa, porque entonces significa que si un país recibe la lluvia que pasa por un país anterior, si ese país anterior la obliga a descargar en su territorio, a ti no te llega la lluvia. Entonces, la única solución es prohibirla de forma global, o sea, tiene que estar absolutamente prohibida. ¿Eres defensor entonces de esos procesos naturales de la Tierra y que deberíamos dejar que ocurran? Porque, claro, yo tengo una controversia ahí porque a lo mejor se puede utilizar el control del clima para, por ejemplo, evitar, no sé, me lo invento, un tsunami, un huracán, un tifón, pero claro, eso luego tendría otro tipo de consecuencias. Claro. A ver, el planeta está lleno de agua y es un hervidero, es un invernadero. Entonces, si tú intentas tocar, lo único que puedes hacer es agravarlo. Yo no sé si se podría, digamos, utilizar la manipulación climática para, por ejemplo, evitar muertes en el caso de que un huracán cobre demasiada fuerza. Quizás sería buena idea intentar bloquearlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de países que no tengan lluvia o que tengan eventualmente escasez de lluvia, no deben hacer llover. Lo que tienen que hacer es ser inteligentes y utilizar cantidad de sistemas que hay para generar agua del aire, que además se puede hacer. No sé, o sea, en un mundo inteligente y en un mundo donde no gobernaran psicópatas, no habría escasez de agua. Aparte de que ya sabemos por expertos que en su día hablaré de ellos, que en España, por ejemplo, hay 3 o 4, incluso veces más agua subterránea y de una calidad increíble de lo que necesitamos anualmente. Con lo cual, España, si quisiera, solamente con el agua subterránea no necesitaría las lluvias ni los pantanos. ¿Y por qué no la cogemos? La cogimos en el pasado, pero que esa es una cosa súper importante que quiero prepararlo bien. Con el tiempo también, como ocurrió con la manipulación climática, con el tiempo los gobiernos sucesivos aquí en España fueron cerrando todos los pozos, toda el agua subterránea, incluso pozos muy conocidos que soltaban cientos de miles de litros de agua cada día, los fueron cegando, los fueron cerrando, prohibiendo. Ahora los agricultores hay una auténtica persecución. ¿Por qué? Porque obviamente cuando el agua empezó a cotizar en bolsa, que fue en el año 2020, no se puede permitir que una comunidad tome agua del subsuelo porque es prácticamente infinita. Entonces tienen que inventarse una carestía o incluso decir que está contaminada para luego venderla a ellos. Que de hecho hay contadores en todo el país ya. Claro, eso te iba a decir, a lo mejor la excusa que utilizaban es que el agua está contaminada subterránea y por eso no la cogen. Claro. Vale, otra pregunta, Nauce. Los Ángeles. Ujú. El incendio es un tema muy famoso. ¿Fue provocado? Por supuesto. Fue provocado. De hecho, llevo 1 año y pico haciendo un documental. Lo que pasa es que ellos van más rápido de lo que voy yo haciendo los documentales de forma artesana y doméstica. Pero sí, sí, eso fue una matanza. Y luego también lo de Hawái, que eso fue lo que me motivó, lo de Hawái y lo de Tenerife, sobre todo. A hacer el documental es que, bueno, es increíble el nivel de impunidad. O sea, directamente en Estados Unidos atacaron a la gente con armas DIU, de energía dirigida. O sea, directamente iban a por la población. O sea, es lo más salvaje que he visto en mi vida. Claro, antes hablamos de quiénes eran esos grupos de poder que podían tener el control, no lo sabemos, pero podemos intuir el interés que tienen por provocar estas matanzas y por provocar todo esto de que creamos que alteran el clima para evitar que el cambio climático nos mate a todos. Sí, un consejero norteamericano, Gordon MacDonald, él se jactó de que había que, o sea, de que se podría utilizar este tipo de prácticas para aterrorizar a zonas pobladas. Entonces, digamos que todo lo que ocurrió en Hawái, en Chile, en California, en Valencia, todo son castigos ejemplarizantes, que además se nota rápido porque enseguida va el presidente de turno, en el caso del perrito faldero de Soros aquí en España, rápidamente se fue a Bruselas a decir que había que tomar medidas urgentes para paliar el cambio climático. Incluso el rey y la reina fueron también, o sea, estuvieron también metiendo miedo a la gente diciendo que no se puede escapar del cambio climático, que esto nos demuestra, la DANA nos demuestra que tenemos que cumplir con la agenda que Europa nos impone. Todo eso es propaganda. Entonces ellos necesitan muertos, necesitan hacer daño para que la gente tenga miedo. Que, de hecho, en el panel
Intergubernamental de Cambio Climático lo reconocen. Dicen que hay que meter miedo a la gente, según ellos, porque es un asunto muy grave, entonces no hay que escatimar en pantomima, ¿no? Pero claro, nosotros sabemos que encima es mentira. Claro, la idea es meter miedo para que la gente crea que es el cambio climático el que los está matando y que hay que Claro, frenarlo de alguna manera. Vale, no lo claro, había pensado, claro, claro, claro. claro. Vale, y luego también creo que sueles hablar de un caso que ocurre en Inglaterra, o que ha Ujú. ocurrido, que ha Sí. pasado allí en Inglaterra. Lo que se hizo, lo que se hizo fue que fumigaron a la población del sur de Inglaterra y provocaron una catástrofe en toda la zona fumigada, sobre todo en un pueblo en concreto que hay un oficial un militar que lo lleva años pidiendo, exigiendo justicia, porque todas las personas de esa localidad, las mujeres empezaban los niños nacían muertos, con Ostras, autismo, con problemas muy severos. Y entonces el Ministerio de Defensa contrató a unos científicos que ellos llaman de gran renombre para decir que eso no tenía ninguna relación. Entonces llevan ostras. una batalla legal brutal desde entonces y es que es lo mismo que también ha ocurrido en San Luis, en los Estados Unidos. Estuvieron años fumigando a la población negra y, y bueno, provocaron muertos y enfermos, pero por un tubo, y hasta el día de hoy sigue la lucha. Qué fuerte. Ujú. Y Naucet, ¿de dónde surgió tu interés por investigar todo esto? Porque de formación, ¿cuál es tu formación y cómo empezaste eso, a hacer todo esto? Yo tengo suerte de tener menos papeles que una liebre. Se me daba muy mal estudiar porque me aburría muchísimo. De hecho, no me gusta. No me gusta que me impongan lo que tengo que estudiar. Entonces yo creo que gracias a eso pienso por mí mismo, porque no fui programado. Entonces el interés empezó básicamente porque en su día yo ya empezaba a notar que los aviones, que cuando habían muchas estelas, aumentaban las temperaturas muchísimo y el Mm. ambiente se secaba bastante y el sol hacía daño. Y luego pues pasaban cosas, ¿no? Por ejemplo, mi hermana no, los días que lo hacían no podía sacar al niño porque era muy sensible y se ponía malísimo. Y claro, yo ahí veía que algo había, ¿no? Con el tiempo o sea, me hice una página web y tal, pero por el tema de la salud, porque a mí me interesaba la Mm. salud, el tema de las curas prohibidas y todo eso, pero yo no sé por qué me fui decantando cada vez más, porque es que, de hecho, hoy día lo pienso, creo que este es el tema más importante de todos. O sea, si un ser humano ahora mismo se mira al espejo y dice, ¿a qué coño dedico yo mi vida? A esto, porque esto es el origen de todo. Lo que ellos están dispersando por todo el planeta está matando y enfermando a toda la población. Además, provocando los disturbios climáticos que están provocando. O sea, todo. No hay un problema humano que no esté identificado incluso de forma remota con esto. Sí, es que además es también una combinación de todo, porque si Sí, nos meten, no lo sé si lo harán por el agua, pero hay personas que aseguran que sí, que por el agua nos meten materiales, luego los alimentos y sí, luego también por el aire es una combinación perfecta, ¿no? claro. ¿Cuándo empezó realmente las fumigaciones? ¿Tienes alguna fecha Oficialmente empezó en Vietnam. con lo del Oficialmente proyecto en los años Popeye, ¿no? 60. Sí, oficialmente. Pero bueno, la primera patente es de finales del siglo XIX, que teóricamente provocaba lluvia. Bueno, teóricamente y realmente sí que provocaba lluvias. O sea que todo este plan, porque es evidente que todo obedece a un plan, Ujú. podríamos decir que tiene su origen más o menos a principios del siglo XX, finales del XIX. Sí, sí. De hecho, a ver, yo mm, lo pienso de esta forma. Las naciones son... hay naciones que son conquistadoras, ¿no? Que son, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Ujú. Son Ni- conquistadores, son supremacistas. Entonces, en la historia humana lo deja bien claro. mm, Lo primero que hacía una nación cuando quería conquistar a otra era asediarla. ¿Y qué era lo primero que se le quitaba? El agua y la comida. mm. Entonces, cuando una nación muy poderosa como Estados Unidos decide, que de hecho eso está documentado, decide quitarle el agua y por tanto estropear las cosechas de otras naciones, estamos viendo la historia. Eso es historia y nadie lo puede negar. De hecho, Estados Unidos sembró nubes en digamos, la ruta natural de nubes que alimentaban Cuba, la sembró para provocar un año de ruina y arruinaron las cosechas de Cuba. Cuba se arruinó en ese año. Mm. Entonces es que vemos que es natural, o sea, es natural, pero en vez de hacerlo
cortando como hacían en los tiempos de Roma y todo eso. Lo que hacían era, yo qué sé, machacar con martillo, con masas, machacar las vías que llevaban agua a la ciudad o envenenarlo, incluso también lo hacían con plantas venenosas y tal. Ahora no, ahora directamente te inhiben la lluvia y al año tú ya estás acabado. O sea, ya no puedes, ya necesitas comprar a ese país agresor sus reservas. No sé si tendrás información sobre esto, te pregunto. El otro día vi una película además que nos salió en la televisión que era que estaban creando justamente Estados Unidos una red de satélites enorme Ujú, para provocar truenos, rayos, alterar el clima, pero de manera drástica, ¿no? O sea, de destruir una ciudad ujú. simplemente con un rayo. Sí. ¿Tú crees que eso se puede estar haciendo? ¿Alguna red de satélites para controlar el clima de forma masiva? Ya se está haciendo. O sea, eso es un primado negativo. También te Ujú, meten verdades y mentiras, ¿no? Porque yo soy de los que opinan que los satélites en realidad están suspendidos sobre globos de helio. NASA es el primer consumidor mundial de helio. Sí, ya se está haciendo. O sea, pero no con satélites. Realmente, que era lo que decía el expresidente Lyndon Johnson, realmente lo están haciendo con una red de radares que está implantada en todo el mundo. O sea, España ahora mismo es un campo de minas ujú, de radares, que además son radares que empezaron como regalos envenenados de la OTAN, de Estados Unidos, y que ya controlan todo. O sea, en España no cae una gota si ellos lo deciden. Y si cae es porque no pueden inhibirla del todo. Porque ujú. de hecho este año es un año muy bueno de lluvias. El calendario biodinámico, que yo se lo recomiendo a la gente que se compre el librito de calendario biodinámico, ya lo decía, que el año pasado y este son años donde reina Acuario, donde hay mucha agua y mucha bendición. De hecho, ahora está lloviendo y no pueden inhibirlo, pero lo intentan. Ujú. Vale, Naucet, has dicho que todo este interés tuyo viene de largo, pero ¿me podrías decir una fecha concreta? A lo mejor puede ser la pandemia de 2020 o tú ya venías investigando lo de antes. No, ya, digamos que yo medio desperté en 2012. Bueno, realmente en 2005 yo conseguí unos documentos sobre la disociación mental mediante el trauma. Me dejó grillado eso porque es algo que además se ha desclasificado. O sea, ahí me di cuenta de lo que hacía la CIA Mm, con gente inocente y ahí me di cuenta de la verdadera calaña humana de esta gente, ¿no? Luego en 2020 empecé con el tema de salud porque tenía un vecino que tenía cáncer y al pobre hombre le quitaron un pulmón y la mitad del otro. Entonces yo me puse a investigar y me di cuenta de que esto era un negocio, mm, de que había y además se iba contra los médicos que intentaban curar y que curaban, realmente lo demostraban, ¿no? Se iba contra ellos legalmente, incluso asesinándolos en algunos países, ¿no? Como ha ujú. pasado en Estados Unidos. Y entonces ahí fue cuando yo me desperté. O sea, 2012, ya para 2015 creo que fue, ya hice la página web. O sea que fuiste de los primeros, porque para mí yo desperté más o menos a raíz de lo de 2020 y bueno, y mi familia también. O sea que claro, la mayoría despertó más o menos por Mm. esa zona, pero tú eras de los primeros, qué curioso. Y yo soy tardío, ¿eh? Porque ya había gente que me llevaba 10 años de... Fíjate, Sí. y no, hemos hablado de los efectos negativos que tiene, pero vamos a intentar dar un mensaje positivo. ¿Qué Mm. podemos hacer para evitarlo y para que no nos, quizás nos enferme? Porque, bueno, no sé qué es lo que provoca exactamente lo que nos echan. ¿Nos puede afectar a nosotros de manera individual? Sí, claro, esto, a ver, la mayor parte de los problemas de salud que tenga cualquier persona, cualquiera, seguramente tenga relación con esto, igual que con los pinchitos. Los pinchitos que cuando éramos pequeños nos pusieron, pues seguramente muchos de los problemas que hemos ido arrastrando en nuestra vida o incomodidades no estarían presentes si nos hubieran hecho esto. Entonces no podemos cuantificar qué sí y qué no. Pero lo que está claro es que hoy día, con la cantidad de aerosoles que estamos recibiendo, sí que podemos decir que el top 10 de los problemas de salud que tiene la especie humana actualmente probablemente sea de esto. Y podemos revertirlo, Ujú. o por lo menos podemos intentar defendernos. Claro, también hay una mezcla porque hiciste un documental que se llamaba Asesinado, Ujú. enhorabuena por ese documental, por cierto, en el que también comentaba las radiaciones. Si combinamos aerosoles con radiaciones, Claro. ya la enfermedad es segura, casi segura, no segura. ¿Qué podemos hacer para evitarlo y para curarnos? Vale, en el caso, sí, irradiados, el documental que hablaba de las radiaciones demostraba cómo están enfermando a la gente con antenas de telefonía Ujú, en proximidad y también radares, obviamente.
lo que hay que hacer es alejarse de ellos. Y si no puedes alejarte, apantallar tu casa. Ese en el Mm, caso de la trampa electromagnética mortal a la que nos quieren sumir. Por eso quieren mm, meternos en ciudad de 15 minutos, para que no escapes. Y el tema de los aerosoles, la única forma de protegerse es intentar limpiar el cuerpo sistemáticamente. Por ejemplo, tomando tierras diatomeas, ¿no? Para expulsar metales. Tampoco sabemos exactamente qué es lo que nos están soltando, pero bueno, tenemos una idea. El aluminio seguro. Entonces, bueno, hay que intentar depurar la sangre, depurar el organismo. Yo qué sé, seguir una dieta paleo o una dieta cetogénica, intentar no meter azúcares, o sea, intentar desintoxicar el organismo. mm. Antes fuera de cámara, no sé si lo podemos mencionar porque estás investigando sobre ello, Ujú. pero quizás también están echando grafeno por el aire Sí. y me comentabas que a lo mejor nos quieren despistar de que lo meten en los pinchitos, como lo has Ujú. mencionado, me gusta el término, Sí. pero a lo mejor puede ser que lo que estén haciendo es echarlo por el aire y no tanto meterlo en los pinchitos. Claro, a ver, Danny Wymington, del visor de ingeniería muy famoso en Estados Unidos, es la máxima autoridad en Estados Unidos que denuncia la manipulación climática, él ya demostró que, o sea, ellos detectaron el grafeno como para manipulación climática, ¿no? De hecho, creo que lo hicieron con aviones y tomaron muestras. O sea, él ya lo demostró. Pero yo encontré la patente. No la encontré yo, la encontró Martín, un amigo. Mm, Él encontró la patente de óxido de grafeno para la nucleación química de hielo. Con lo ostras. cual pueden hacer lo que a ellos les dé la gana, desde secar lluvias hasta provocar granizo, con grafeno. Entonces, si tú quieres envenenar, grafenar a una población, sí, obviamente. Uy, esto No igual. pasa nada, luego lo quito Lo del quitas. audio. Vale, los pinchitos valen, pero el pinchito te pinchas una vez. El pinchito lo que puede tener, en mi humildísima opinión, puede tener una nanotecnología, puede tener algún tipo de compuesto que se activa en combinación con otra cosa que luego ellos te van a inocular por otro lado o te van a fumigar. Pero no creo que sea digamos, el 90% del grafeno que nos pueda estar llegando a nuestro organismo. Yo creo que viene por la manipulación climática. Ujú. Y ahora te quiero preguntar, Nocet, forma parte de la disidencia, ya eres uno de nosotros, ¿no? Ujú. De nosotros, como la película de Toy Story, me recuerda ese momento. ¿Qué podemos hacer la disidencia? Porque claro, tenemos muy poco poder respecto a los verdaderos poderes hegemónicos de este Sí. mundo y lo único que podemos hacer es intentar protegernos a nosotros mismos, pero a los Ujú. demás no podemos, ¿no? Ya. Lo único que podemos hacer es lo que ya estamos haciendo tú y yo, que es comunicar. Porque esto, claro, obviamente ellos se valen de la ignorancia. Están Mm, engañando a la gente. De hecho, tú ahora mismo te vas a un país pobre como la India y ves cómo las farmacéuticas están envenenando y asesinando mm, a la gente. Pero es que además eso ya se sabe. O sea, de hecho ya han habido documentales y escándalos mm, por eso, ¿no? Pero siguen haciéndolo. Y la gente es súper ignorante, se deja, no saben y se fían de un tipo que es un asesino y que le dice, mm, no, mira, firma aquí y vas a tomarte todos los días estas pastillas y así prueban medicamentos y matan padres de familia, dejan niños huérfanos. Entonces a nosotros nos pasa un poco lo mismo. mm, O sea, la gente es así de ingenua y no sabe lo que le están haciendo. Entonces, el día que la gente sepa lo que les están haciendo sus gobiernos y quienes mandan a esos gobiernos, llámese gente con dinero, familias, casas reales, lo que sea, no van a tener dónde esconderse. mm, Necesitamos eso, la masa crítica. mm. ¿Esas personas son ingenuas porque están programadas o son ingenuas porque a lo mejor su personalidad o su perfil es así? Hay de todo, hay de todo. Lo que sí está claro es que ha habido una programación. O sea, socialmente hemos sido programados, bueno, aquí meteríamos el trivium y el quadrivium, el tipo de educación que los romanos daban a sus hijos, las clases pudientes no recibían la misma educación que se le daba a un esclavo, pues lo mismo ocurre hoy día. O sea, es un tema muy complejo. Luego también hay una programación, hay una ingeniería social, Mm, que de eso se ocupó el Instituto Tavistock. De hecho, la educación estaba regulada por la UNESCO, que es un puñetero caballo de Troya de esta escoria. Con lo cual sí que es verdad que la gente ha entrado en un estado de hipnosis y de ignorancia tan grande mm, que es muy difícil que salga. Y luego sí, también hay gente pues, con una idiosincrasia pues, que dicen, pues mejor no saber. Es mm. mejor no saber, pero luego no te quejes cuando estés muriéndote con dolores o veas morir a tus seres queridos. Y es verdad, entonces, no sé, volviendo un poco al tema de de la ingeniería y tal, que la temperatura del planeta está aumentando. No, No es cierto. no hay ningún motivo. O sea, obviamente, si ponen los
como dijo el murciano encabronado el otro día, si ponen los detectores en las mismas instalaciones de plantas fotovoltaicas que aumentan un montón la temperatura, pues obviamente sí vas a registrar aumento de la temperatura. Si estás fumigando, estás creando una pátina blanca que encajona el calor y no, básicamente es como un efecto invernadero químico, pues obviamente aumenta la temperatura. Pero si al día siguiente tú no sigues dispersando aerosoles, baja la temperatura a 15 grados. Con lo cual no hay un aumento de la temperatura, es químico. Vale. Viniendo hasta aquí, a Córdoba, porque Mm. estamos en Córdoba, perdón que se me ha olvidado mencionarlo, Juan Villanueva, muchísimas gracias por prestarnos el lugar para grabar, estamos aquí en su finca de Córdoba, y viniendo hasta aquí he visto un montón de huertos de placas solares. Sí. Y claro, venía con mi madre y le preguntaba, oye mamá, pero ¿qué interés puede haber en meter tantos huertos de plantas solares? Ujú. ¿Por qué? Eso es una agenda. Eso es una agenda porque ya han decidido que España ya va a dejar de ser la huerta de Europa, ahora va a ser Marruecos. Mm, Y hay un interés de hecho, el gobierno está dando subvenciones para que los agricultores abandonen sus campos, arranquen sus árboles y todo eso. Eso ya se sabe, no es nada nuevo. Europa ha perdido más de 5 millones de agricultores pequeños y la idea básicamente que ellos tienen es que toda la producción de alimentos quede en manos de grandes corporaciones y que sean ellas las que distribuyan la verdura, la fruta. Pero ¿qué pasa? Que ellos van a poder meter lo que ellos quieran. Y no solo eso, sino que a lo mejor incluso podrían decidir la cantidad de verduras que puede tener una persona o Ujú. la cantidad de cosas que le pueden vender a una persona. Esto me recuerda, hubo un informe que es público de la Fundación Rockefeller Sí, que decían que querían conseguir que los alimentos se prescribieran como los medicamentos. Es decir, que las grandes corporaciones pudieran decidir, pues a esta persona le damos tal cantidad, a esta otra, claro, otra, porque para su salud es lo conveniente. claro. Nos dirigimos hacia una pérdida de libertad. ¿Esto tiene su parte positiva o es todo negativo? La falta de libertad no tiene partes positivas, lo único que tiene es muerte y ruina para los países y para las personas. Ellos pueden además provocar hambrunas. El hecho de que España deje de producir sus propios alimentos y cualquier país del mundo y los alimentos vengan, por ejemplo, de Marruecos, el día que se inventen una guerra con Marruecos y corten el grifo, provocan una hambruna en España. O sea, un país no puede depender de otro para su alimentación. Tiene que producir sus propios alimentos. Por eso ellos quieren que no produzcamos. Y nosotros, no solo nosotros, también mucha gente. O sea, muchos países también van detrás de nosotros. La cuestión es que los países no puedan producir su propio alimento y cuando esta camarilla lo desee, provocar hambrunas aquí, aquí, aquí y ir controlando la población. Ujú. Es demografía. Sí, total. A mí me cuesta mucho pensar en términos patrióticos. Yo me considero patriota, es decir, me gusta mucho España y le estoy muy agradecida y he nacido aquí Ujú, y yo soy español hasta la muerte, ¿no? ujú, Pero a mí me gusta también pensar en las personas, ¿no? mm, No solo en los españoles. Entonces, igual que me afecta lo que le está pasando a los españoles, digo, jolín, es que también se lo están haciendo un montón de personas y claro, son personas que están muriendo. claro. ¿Crees en el proyecto de la Unión Europea como, tal y como lo entendemos hoy en día? No, que va, eso es una patraña. O sea, nosotros deberíamos salir de Europa y no solo salir, sino además declararles casus belli directamente, porque además sabemos que son criminales. Klaus Schwab, por ejemplo, o sea, es Ujú. un criminal. O von der Leyen. Von der Leyen Es que son además es muy asesinos. fuerte. Van der Leyen fue imputada por, Ujú. bueno, y Sí, sí, incluso sí, condenada por sí, sí. a Nike le dio dinero, que lo sobornó, ¿no? A Nike. Y Ujú. le dio subvenciones que no debería darle tú a una empresa privada, no le puedes dar. Mm. Y fue condenada por eso y es presidenta Y de esa la es la Comunidad parte Europea. chica. Esa es la parte chica. Esto sería para hacer un Nuremberg, vamos, nunca visto. Pero es que, claro, ¿quién los juzga? Se tienen que jugar Ujú. ellos solos, porque es que no hay nadie que les levante la voz. Ya que estás metido tú también mucho en el mundo de la disidencia, ¿tú ves que hay mayor disidencia en los países hispanohablantes que de otras lenguas? Pues la verdad, no veo mucha diferencia. O sea, por ejemplo, depende del país. Sé que en Argentina hay mucha disidencia. Ahí les plantan cara al gobierno, pero no sabría decirte la verdad. Yo creo que también depende de la idiosincrasia de cada país. Hay países donde la población es más dócil, Ujú. por motivos históricos, por lo que sea, y países que no. ¿Y España es de esos países más dóciles?
España es uno de los países más dóciles que hay en el mundo. También creo que nos han metido mucha tralla, ¿eh? Que han Ujú, venido, como decía, me dijo una vez Luis María Pardo, que ujú, habían venido por España y por Italia. sí, Y es que creo que es verdad, o sea, donde más caña han dado es aquí. Y fíjate que yo soy de la opinión de que es porque nosotros la podríamos liar más. puede ser, Porque puede ser. nosotros, sobre todo los andaluces, ¿no? Porque tú eres canario, Sí, pero sobre todo los andaluces somos más de ya nuestro rollo, que no nos diga lo que tenemos que hacer. Y sobre todo los agricultores que dicen, mira, y además sobre todo, esto me lo comentó Pablo Campra, que es verdad, dice, aquí los que menos se pincharon fueron los agricultores, porque aquí saben que te van a vender la mula, aquí vienen las grandes corporaciones a venderte la mula, y sin embargo España ha sido de los países más vacunados del mundo. claro. Claro, sí, es lo que hablamos antes, que hay una programación muy grande, muy grande, muy grande, porque antes éramos un país pues muy valiente, ¿no? Todo eso, pero es que ahora somos, vamos, somos gallinas ahí picoteando el suelo y mirando con terror arriba. Es que no, o sea, se cargan un país solamente con ingeniería social. O sea, Ujú. estamos hablando de técnicas militares. Mm. De hecho, María, siempre lo digo, María de Desmontando a Babylon, en su día, me quedé con esto porque me impresionó mucho, leyó un documento, además español, del ejército español, que hablaba sobre cómo manipular a la gente, cambiándole continuamente de escenario para que la gente se vuelva dócil. Y eso efectivamente Ostras. lo utilizaron en la Plan. En la Plan, en Mm. 2020, continuamente te cambiaban las reglas del juego. Por ejemplo, ahora puedes cambiar de comunidad, ahora no. Al día siguiente Ujú. no, luego sí, luego no. Continuamente. Ahora toque de queda, ahora no. Entonces la mayoría de la gente que hizo directamente no salía. Mm. Ni cogía el coche, ni viajaba, ni hacía nada porque no sabía, no estaba segura. La información era continuamente contradictoria. Funciona. Ujú. Para ir terminando, Naucet, el término que más he escuchado para Sí. definirte es valiente, ¿no? Si escucho la palabra Naucet Morgade, a mí se me viene inmediatamente a a la cabeza la palabra valiente. Ujú. Esa valentía nace de ti, es inducida, te la han inculcado tus padres, ¿de dónde viene? Pues la verdad es que no me lo había planteado. Nauset es un nombre guanche que significa guerrero que lucha en todas las guerras. Pero luego, por ejemplo, mi madre siempre me inculcó rectitud, siempre. Mi padre murió cuando yo era pequeño. Entonces, yo creo que siempre he sido así, o sea, no, o sea, me reboto. O sea, si veo una injusticia, yo de pequeño no podía ver injusticia. A los niños matones yo no los aguantaba, yo siempre defendía a los niños más débiles. Entonces, yo creo que Ujú. vienes con eso. ¿Y te has criado en Tenerife? No, yo he viajado mucho. Mi padre era militar y le destinaban continuamente, viajó por toda la península y bueno, por motivos familiares graves tuvimos que emigrar a Venezuela. Estuvimos unos años en Venezuela, luego volvimos y bueno, mi vida ha sido, mi madre se ha mudado de casa pues fácilmente 20 y algo de veces he tenido que mudar. Y eso te hace ver que eres muy diferente a los demás que, por ejemplo, se han vivido en una parte concreta de siempre en el mismo lugar. Te da como, ves que como que tiene más perspectiva de las cosas. La ventaja de haber vivido en Latinoamérica es que cuando llegué a España me di cuenta de que los niños de mi edad eran más superficiales. Mm. Allí los niños eran conscientes de la hambruna, de la corrupción del gobierno. Los niños hablábamos de política en el colegio y aquí no, aquí se hablaba y se sigue hablando de la videoconsola, de lo que pone la tele. O sea, es súper superficial la sociedad, ¿no? Y ahí te das cuenta la gran diferencia. En ese aspecto me quedo más con ellos, con los Ujú. latinos. Este es un debate que suelo tener con mis padres, sobre todo de decir, hijo, es que nosotros trabajamos por necesidad y Claro. vosotros no os esforzáis tanto porque no tenéis que hacerlo. También hay otra cuestión, que es la cantidad de distracciones que tenemos, porque han Claro. mencionado los videojuegos, ¿no? La Mm. televisión. Claro, es que eso hoy en día es muy difícil escaparse de ello, incluso de los móviles, de las series de Netflix, de HBO, de Amazon Prime, de Disney Plus, todo lo que ponen en la televisión. Es muy difícil escapar de todas esas distracciones. En Ujú. Latinoamérica no existen esas distracciones, nada de nada. Sí existen, lo que pasa es que como la situación es más difícil en todos los aspectos, de hecho yo me acuerdo cuando de niño que mataban estudiantes y todo, ¿no? El ejército y todo eso, entonces es más duro. Entonces, por muchos videojuegos que te pongan, por mucha tela que te pongan, eres más maduro, Ujú. maduras mucho más. De hecho, hay una frase, que no sé si la voy a decir bien, que dice que las situaciones difíciles generan generaciones fuertes que generan situaciones fáciles Ujú. que a su vez generan generaciones débiles. Entonces Ya. es como un Uroboros maldito
del que no sé cómo demonios se sale, porque en el fondo, yo creo que en el fondo deberíamos siempre inculcar a nuestros hijos dureza, rectitud y no dárselo todo fácil. Mm, Y por supuesto, el veneno de las pantallas es que mm, eso es lo peor. mm. ¿Tú crees que nos encontramos en esa etapa de la Roma en decadencia? Obvio, obvio. Es obvio, ¿no? Sí, estamos en un reseteo, bueno, de hecho ya lo dicen estos locos, estamos en un reseteo, pero además a un ritmo muy loco. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Que lo ves más, eres optimista, lo ves positivo, que va a ser positivo? Soy totalmente neutral. Unos días pienso que se va a acabar el mundo, que nos van a matar a todos en 24 horas y otras veces pienso que lo vamos a conseguir. No tengo ni pajolera idea, tío. Es difícil predecir. Pues No se puede. Es como un meteorólogo norteamericano que un periódico le hizo una entrevista porque otro meteorólogo estaba diciendo que estaban manipulando el tiempo y él decía que él se negaba a prestar declaraciones, pero que no podía hacer una previsión meteorológica a varios meses vista. O sea, el tipo de una forma muy elegante dijo, sí, señores, no puedo hacer una previsión porque es que están tocándolo todo. Ah, o sea que la previsión no la puede hacer porque lo están tocando. Claro. Y si no tocaran, ¿hasta cuánto se podría prever el tiempo? No se sabe, claro. Lo que den las ciencias climáticas, ¿no? Los patrones y todo eso. Ostras, qué fuerte, no lo sabía. Claro. O sea que no pueden predecir porque, claro, tocan el tiempo. ¿Y cada cuánto lo tocan? ¿Eso has encontrado algún patrón Todos o los algo? días. Todos los días lo Todos los días tocan. están inhibiendo precipitaciones, todos los días están aumentando temperaturas. O sea, tú cada vez que ves estelas, y no solo cuando ves estelas. Vale, Luego, sí, perdón, los dime. radares también provocan un anticiclón permanente en la península ibérica, por ejemplo, y en Argentina y en todos los países. ¿Y la zona de España, dónde tocan más el clima normalmente? Toda España. En la península Lo entera, que ¿no? pasa es que la meteorología es una ciencia compleja, entonces no todas las zonas reaccionan igual. Vale. Por ejemplo, en el sur, con machacar la mitad de lo que machacan en el norte, ya provocan estragos de calor, de sequía y de todo. Entonces, depende. Sí, aquí la lían un montón. Vale, último tema ya y terminamos. El tema del agua, de meterlo en bolsas. ¿Tú crees que es porque realmente hay poca agua en el mundo o por qué crees que lo han hecho? No, claro que no. Esto es como el petróleo, ¿no? Al final va a resultar que el petróleo se autorregenera, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Mira, ¿por qué las patentes de energía libre las echan en un cajón? Porque necesitan crear escasez para ellos controlarla. ¿Tú quieres energía? Yo te la doy. Y además va a pasar por cables, porque Nikola Tesla quería que la energía fuera inalámbrica, ¿no? Vale, pues el hijo de Putin de Morgan, él decía, no, perdona, yo soy el mayor productor del mundo de cobre, así que todo va a ir por cobre. Y cada vez que yo tengo que liar un cable para hacer mi trabajo, o en casa o lo que sea, me acuerdo de los muertos de Morgan, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces, ellos, todo lo que sea abundante, lo tapan. Dicen, agua, no, hay muy poca. No, perdona, el agua no se acaba jamás. Esto es un planeta lleno de agua. Lo que hacen es limitarla, crear escasez, igual que el petróleo, igual que la energía. Entonces al final es un tema de dinero. De Claro. yo te doy la energía, pero para que tú me pagues a mí, yo me enriquezca. Y de poder, porque no solo de dinero, estamos hablando de tipos que ellos tienen las impresoras de dinero. Ya Es también. poder. Sí, es que El lo dinero hemos visto. solamente es una forma de controlarnos, una más, Mm, pero es poder. mm. Vale, último mensaje. ¿Qué mensaje le dejarías a la audiencia? Si puede ser positivo y esperanzador, mejor. Bueno, tomad tierras diatomeas, los metales en vuestro cuerpo, cuidar vuestra salud, desintoxicaros y sobre todo no seáis pasivos, compartid la información. Cualquier información valiosa como la que damos nosotros o como la que den otros compañeros, necesitamos todos convertirnos en guerreros, en soldados. Bueno, soldado no, porque el soldado obedece, nosotros no obedecemos a nadie, pero que se moje, que todo el mundo se moje y si ya hacía, que haga un poquito más. No digo que se líen como nosotros la manta a la cabeza a hacer esto que hacemos, pero casi. Necesitamos ser muy fuertes porque de verdad están apretando mucho, mucho y nosotros tenemos que empezar a ser un poco más agresivos en este aspecto. Pues muchísimas gracias, Nauce, no solo por aceptar la entrevista, sino por tu trabajo y por tu valentía. Así que muchísimas gracias. Vale, gracias. A mandar.